Entrevista a José, inventor del alimento para mascotas para días especiales. Hola inventores, inversores y empresarios. Muy buenas a todos, muy buenas José. ¿Qué tal? Buenos días. Oye, antes de nada, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista, te lo agradecemos un montón. Y nada, simplemente hacerte una introducción de José, es el inventor de un alimento muy especial para mascotas, para unos días especiales. Coméntanos, José, un poco. Bueno, la idea es básicamente son unas uvas que está dedicado para la celebración de Nochevieja, ¿vale? Para compartir con nuestros animales. La idea surge a partir del año 2017, en el que adoptamos a Jack, nuestro perrito, ¿no? La Nochevieja de ese año, 2017, tuvimos una mala experiencia con él, con el tema de ruidos y cohetes, y en la cual, bueno, me propuse crear algo que está diferente, la que pudiese integrarlo y sobre todo intentar cambiar lo que para mí es un mal hábito, que es el tema de tirar cohetes, y con lo que nació en realidad de crear estas uvas alimenticias. Bueno, y cualquier persona que nos esté viendo, que sepa que puede contactar con nosotros, ya sea vía teléfono o vía WhatsApp, vía llamada o vía WhatsApp, al +34 669 430715. Así que nada, todo inventor, inversor o empresario que quiera contactar, ya sea por este proyecto o por cualquier otro proyecto que se le haya ocurrido o cualquier otro proyecto que haya visto en nuestro canal de YouTube, que nos escriba por WhatsApp o nos llame por teléfono. Una idea muy interesante, José. Y cuéntanos un poco, ¿qué problema resuelve tu invento? Mira, la idea básicamente la enfoqué hacia lo que para mí son dos problemáticas que tienen nuestros animales de compañía, ¿no? La primera es la integración, es decir, poder acercarlos a ellos hacia las celebraciones, hacia las fiestas especiales, y que no sean más que un objeto, ¿no?, por la casa. Y por otro lado es el intentar el maltrato animal. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. De maltrato animal no me refiero a lo que se nos viene a la cabeza, que es el maltrato físico, de golpe, ¿no? Sino me refiero a celebraciones como por ejemplo la Nochevieja, en la cual sin darnos cuenta tiramos determinados cohetes, hacemos estallar ruidos en los que afecta a la vida de nuestra familia, de nuestros peludos de cuatro patas, ¿no? Y básicamente es eso, intentar concientizar de que estamos haciendo un daño a otros seres sin darnos cuenta, y estamos perjudicando, ¿no? Al final es básicamente esto. Y la verdad que bueno, pues el día de Nochevieja, que es un día muy especial, poder tener unas uvas o una comida especial para tu mascota, pues oye, yo creo que a todo dueño de perros o de mascotas, pues es una idea muy interesante, ¿no? Una idea que, bueno, pues un día tan especial como ese te apetece darles una comida especial y celebrarlo con ellos. Y José, coméntanos un poco, ¿qué pensabas antes de contratarnos que era inventar? Mira, lo que pienso desde muy pequeño es que inventar es algo que tenemos los seres humanos innato. Es decir, si miras a un niño ya de pequeño está creando, ya sea en un papel o en lo que sea. Entonces, básicamente siempre creo que para mí crear es el poder expresar un sentimiento, el poder expresarme, ya sea pintando, sea escribiendo o sea creando algo. Básicamente es esto, poder, no sé, expresarme de una manera diferente. Eso es, lo único que la gran diferencia de los inventores de lo que no son es que los inventores como tú son gente que ha tenido una idea pero la ha llevado a cabo y ha llegado hasta el final, ¿no? Sin embargo, simplemente es la gran diferencia. Todo el mundo tenemos esa capacidad innata de crear, de aportar a la sociedad, pero hay gente que se queda en un papel y tiene la idea y no hace nada más, y gente como tú que tiene la idea, busca en internet, nos conoce, lo mueve. Claro, es la gran diferencia. Y cuéntanos, ¿cómo puede ayudar este invento a la sociedad? Sobre todo Mira, yo creo que la idea básicamente lo que busca es hacer la reflexión, ¿no? En una noche, siempre lo centro más en Nochevieja, porque es cuanto más presencia de cohetes hay, más ruido tenemos, y es una noche en la que se reúne toda la familia o queremos estar con nuestros seres queridos, ¿no? En la que nos acordamos de las personas que ya no tenemos al lado, pero dejamos de lado a nuestra familia de cuatro patas, que son nuestras mascotas. Y como decía antes, bien lo maltratamos psicológicamente, y en estos casos hay muchos perros que sufren muchísimo y hay casos de perros que se pierden a consecuencia
de los ruidos de cohetes, en los cuales salen perdidos y aturdidos y nunca más regresan y lamentablemente pierden su hogar, ¿no? Entonces, básicamente que creo que puede ayudar a hacer un cambio más evolutivo hacia una conciencia de que no estamos solos y hay más seres que también tienen sentimientos, ¿no? Y en base a esto podemos seguir celebrando lo que son las fiestas que tenemos actuales, pero podemos modificar ciertas cosas que pueden ser más justas para todos. ¿Y qué piensas de haberte decidido a inventar? La verdad que fue difícil porque, como bien decías al principio, inventar todo podemos inventar y hacer cosas, pero luego el arriesgarte a hacer algo, a ser criticado, a pensar en qué dirán, ¿no? Al exponerte, cuesta y en mi caso me costó llevarlo porque la idea la tuve hace mucho, pero luego poder llevarla a cabo, ¿no? Me costó bastante. Entonces, hoy por hoy me siento orgulloso de poder representar sobre todo a los animalitos bueno, que siento que necesitan una voz más, y entonces por eso mismo hace tiempo atrás decidí, bueno, llegar a vuestros casos, a vuestra empresa, ¿no? Y poder hacerlos partícipes de que me ayudéis a compartir esto, ¿no? Que quiero expresar, que es el poder cuidar a nuestras mascotas. ¿Y qué dirías a un empresario de este sector que estáis viendo, a un empresario del mundo de la alimentación para mascotas? ¿Qué les puedes decir? ¿Qué mensaje les quieres transmitir? En parte creo que es un producto muy atractivo por varios sentidos, ¿no? El primero, que en el mercado aún no existe nada, ningún premio, ningún producto que sea para integrar a los animales dentro del núcleo familiar. Y por otra parte creo que puede ser un reclamo llamativo en la hora de hacer la gracia, ¿no? Ya me imagino en las redes sociales alguna foto o algún vídeo de la familia dándole de comer a su perrito. Yo lo hago con el mío cada año y siempre soy la gracia de la familia, ¿no? Entonces, de tener tanto las uvas nuestras con las uvas de ellos y hacer las campanadas con ellos, es decir, una uva para la persona y una uva para el perrito o gatito, lo que sea, y poder compartirlo con ellos, la verdad que tiene otro sentimiento, ¿no? Porque ya integra toda la familia. Entonces, en cuanto a reclamo comercial, creo que puede tener mucha relevancia. Y por otra parte tiene lo que decía antes, ¿no? El mensaje que es el poder ayudar y el poder tratar una causa que para mí es un poco injusta, que es el tema de cohetes y el tema de cómo están tratadas las mascotas de compañía en general, ¿no? Como lo tenemos más como un objeto y no como un ser viviente. Y a los inversores que te estén viendo, ¿tienes algún mensaje para ellos? Hacer una novedad creo que puede llegar a tener muy buen reclamo, y entonces creo que es un producto que puede tener demanda y que puede salir. Tenemos en cuenta que hoy en día, tanto aquí en España como en el resto del mundo, suele haber una mascota por cada habitante que hay, ¿no? Entonces podemos pensar que es algo que puede tener mucho éxito si se comercializa de la forma adecuada. Y con respecto a la protección del proyecto, ¿qué nos puedes comentar? Es un proyecto que está patentado, legalmente tiene todos los derechos, y al ser un producto nuevo cuento con lo que sería el monopolio de explotación por durante 10 años, con lo cual está totalmente legalizado. Y un inventor de éxito como tú, José, ¿qué criterios o qué claves tienes en la vida para ser inventor de éxito y al mismo tiempo para tener una vida de éxito? Para otros inventores, inversores y empresarios que nos estén viendo, como fuente de inspiración. La constancia, nunca perder la esperanza y seguir y dedicarse 100% a lo que crean, ¿no? Es eso, no perder nunca el enfoque, y por más que puedan tener palabras malas o días malos o cosas que no salgan, siempre ir para adelante y seguir avanzando sin parar. Bueno, pues muchísimas gracias por esta entrevista y simplemente dejarte ahí un minutillo por si quieres agradecer este proyecto a cualquier familiar, amigo, persona que ha colaborado. Mira, sobre todo a mi pareja Olga, que siempre me ha apoyado en mis locuras, no solo con el tema de inventos, sino con otras cosas. Entonces, a ella especialmente, y a la gente que me ha apoyado, también a ustedes, a agradecerle esta entrevista. Y sobre todo a mi pequeño, que fue quien me inspiró a Jack, que sé que no me va a entender con estas palabras, pero ya se lo agradecí en otras ocasiones y se lo vuelvo a agradecer. Él es siempre quien me inspira para estas cosas. Fenomenal, José. Oye, pues muchísimas gracias, toda una fuente de inspiración, y te lo agradecemos un montón tu tiempo.